Buenos días, doctores. En esta oportunidad, nuestro grupo va a presentar lo que viene a ser nuestro proyecto de investigación, que tiene como título lo que viene a ser la eficacia de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis en pacientes adultos de Lima Norte. Bueno, los integrantes del grupo son Alvarado Britza, Machuca Keren, Mejía Ximena, quien les habla, Mercado Sebastián, Navea Nicole, Pérez Mónica, Solano Amari y por último Vargas Fiorella. Aquí presentamos lo que viene a ser nuestra lista de contenido. En este caso vamos a iniciar con lo que viene a ser la introducción. Vamos a continuar con lo que viene a ser el planteamiento del problema, los objetivos, las bases teóricas. Seguimos con lo que viene a ser la hipótesis, metodología, aspectos éticos, resultados. Y terminamos con lo que viene a ser la discusión y conclusiones, los anexos y las referencias. Bueno, en este caso vamos a iniciar con lo que vendría a ser la introducción. Básicamente, como mencionaba el título, pues vamos a tratar lo que viene a ser la enfermedad de la tuberculosis. Como podemos ver ahí, pues la TBC está catalogada entre las tres primeras enfermedades mortíferas, ¿no? Encabezando esta lista, pues se encuentra lo que viene a ser la COVID-19. Continuamos como segundo lugar la TBC o la tuberculosis y en tercer lugar lo que viene a ser el VIH-Sida, ¿no? En este caso, pues la OMS lanza un reporte con respecto al año 2020, donde llegan a fallecer 1,5 millones de personas. Sin embargo, en este mismo año, pues las personas infectadas y enfermadas, que están enfermas con tuberculosis, vienen a ser 9,9 millones. En este caso, 5,4 millones vienen a ser hombres, 3,3 millones mujeres, y el restante, que vendría a ser 1,1 millones, vendrían a ser los niños. En este caso, pues, como menciona el estudio, vamos a hacer un tratamiento con respecto al fármaco que vendría a ser la rifabutina. Para ello, pues, lo que viene a ser el tratamiento se basa en lo que es una combinación estándar de cuatro medicamentos que se van a administrar en un tiempo estimado de 6 meses. En este caso, pues, el fármaco a usar en el trabajo viene a ser la rifabutina, el cual, pues, viene a ser un agente bactericida de amplio espectro que lo que hace, pues, es impedir la síntesis de ácidos nucleicos en las bacterias al unirse con lo que viene a ser la polimerasa del ARN dependiente del ADN. En este caso, pues se usa también una combinación con otros fármacos para poder tratar, ¿no?, la enfermedad de la tuberculosis en todas sus formas. Hay que añadir, pues, que la rifabutina tiene una diana secundaria en la síntesis del ADN bacteriano, lo cual, pues, explicaría la mayor eficacia que presenta frente a la resistencia que muchas veces se puede presentar en otros fármacos como la rifampicina. A raíz de esto, nos planteamos lo que viene a ser nuestro problema principal. En este caso, pues la pregunta, ¿no?, de nuestro estudio vendría a ser, ¿cuál es la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en pacientes adultos de Lima Norte? Y a su vez traemos consigo lo que viene a ser el planteamiento de nuestros problemas específicos, ¿no? El primero, pues vendría a ser, ¿cuál es la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a lo que vendría a ser la prueba de baciloscopía en pacientes adultos de Lima Norte? La segunda pregunta que tenemos, pues vendría a ser, ¿cuál es la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a la prueba de esputo en pacientes adultos de Lima Norte? La tercera pregunta que tenemos, pues es, ¿cuál es la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a la prueba de radiografía de tórax en pacientes adultos de Lima Norte? Y por último, tenemos lo que viene a ser, ¿cuál es la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a lo que viene a ser la prueba de PCR en pacientes adultos de Lima Norte? Y como ya tenemos las preguntas, también tenemos nuestros objetivos del estudio. En este caso, nuestro objetivo general vendría a ser determinar la eficacia de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en pacientes adultos de Lima Norte.
Y así como teníamos problemas específicos, también tenemos los objetivos específicos, que vienen a ser cuatro. En este caso, pues el primero sería demostrar la eficacia del uso de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a la prueba de baciloscopía en pacientes adultos de Lima Norte. El segundo objetivo específico que tenemos pues sería verificar la eficacia del uso del fármaco en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a la prueba de esputo en pacientes adultos de Lima Norte. El tercer objetivo específico que tenemos, pues vendría a ser comprobar la eficacia, ¿no?, de este fármaco en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a lo que viene a ser la prueba de radiografía de tórax en pacientes adultos de Lima Norte. Y el cuarto objetivo específico que tenemos, pues vendría a ser demostrar, ¿no?, esta eficacia del fármaco en el tratamiento de tuberculosis activa en relación a la prueba de PCR en pacientes adultos de Lima Norte. Siguiendo con la exposición, tenemos las bases teóricas, que vamos a enfocarnos primero en los antecedentes nacionales. Para primer antecedente nacional, vamos a tener el impacto de la pandemia por COVID-19 en la tuberculosis en el Perú. ¿Nos estamos olvidando de alguien? Pues aquí vamos a observar más que nada nuestro objetivo general es mostrar las brechas de cobertura del TBC en Perú desde el 2017 hasta el 2021, con estos casos de TBC en el 2022 debido a la pandemia. Más que nada, este artículo de aquí nos va a demostrar que la pandemia ha ocasionado una pérdida en el interés de la enfermedad de la transmisión por la TBC, que va a estar asociado a factores socioeconómicos y por la pandemia pueden sumarse también como un problema de salud pública y también de mayor prevalencia. Pero lo cual de este artículo nos ha ayudado a retomar, o sea, hemos dado más que nada a retomar la importancia de esta enfermedad de la tuberculosis, ya que así pudimos rescatar los exámenes que se pueden dar para prevenir y también tomar un diagnóstico adecuado para el tratamiento también adecuado. Entonces, como grupo logramos resaltar más que nada lo primordial, cada prueba que se va a utilizar para diagnosticar la tuberculosis. Como técnica de instrumento de este, de este sistema, de este artículo, se ha realizado un estudio longitudinal respectivo de casos de control. Como palabras claves tenemos el COVID-19, TBC y pandemia. ¿Sí? Como siguiente antecedente nacional tenemos la frecuencia de anticuerpos de IMG y IMGG de anticuerpos de Helicobacter pylori descendentes mediante una prueba de ELISA de pacientes atendidos en la clínica aglomericana de Lima en diciembre del 2018, ¿no? Más que nada, su objetivo aquí es determinar la frecuencia de estos anticuerpos del IgM y el IgG en los antihelicobacterios en pacientes que acudieron a esta clínica. Más que nada para resaltar en este antecedente es que en el Perú la rifabutina aún no se ha demostrado su disponibilidad como primera línea para su uso. Entonces, lo que más que nada queremos demostrar aquí es que sí, que la rifabutina sí se puede utilizar en el Perú y que y puede ser un, un, una rifamicina de primera línea, lo cual que en los antecedentes internacionales se va a poder observar. Como conclusión de esto, se va a realizar a futuros estudios donde se va a apreciar mejor este diagnóstico por pruebas serológicas del IgM y el IgM gracias a la rifabutina. Sí. Bueno, siguiendo con los antecedentes internacionales, vamos a dar como primero el acceso global a la rifabutina para el tratamiento de la tuberculosis y por qué debemos priorizar esto. Más que nada aquí su objetivo es describir los principios generalidades del tratamiento de acuerdo a las guías de referencias y recomendaciones de los autores que dan a exponer que la rifabutina como una alternativa terapéutica. A lo que en su conclusión de esto han sacado que la rifabutina debe estar disponible a nivel mundial como una rifamicina de primera línea en pacientes de VIH y también como en tuberculosis.
pero como una opción de cambio también se da a los casos de RAM asociados a la rifampicina. Pero más que nada nos da a conocer que en el Hospital de Londres, Reino Unido, se utiliza la rifabutina como primera línea entre pacientes de coinfección de TBC. ¿Sí? Para el siguiente antecedente internacional nos da a entender más que nada que, como sabemos, los fármacos se dan mayormente por vía oral, pero la rifabutina va a dar un mejor aspecto, un mejor efecto por vía parenteral, donde así se va a dar una mejor eficacia a este fármaco en los pacientes que han podido ser investigados en estas pruebas de acá, de los antecedentes internacionales de la Institución Nacional de Enfermedades Infecciosas de Río de Janeiro. Ahora sí. Ya. Continuando con la hipótesis, en la hipótesis en general tenemos como principal hipótesis, bueno, que el uso de rifabutina es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en Lima Norte, Perú 2021. Y lo que no se esperaría, bueno, sería lo que es el uso de rifabutina, que no es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en Lima Norte, Perú 2022. Ya. Luego, viendo las hipótesis específicas, tenemos como segunda hipótesis, el uso de rifabutina es eficaz en el tratamiento de pacientes con tuberculosis activa en relación a la prueba de baciloscopía en Lima Norte. Y bueno, su antagonista sería el uso de rifabutina no es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de baciloscopía en Lima Norte. Como tercera hipótesis tendremos el uso de rifabutina es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de esputo en Lima Norte. Y como antagonista, el uso de rifabutina no es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de esputo en Lima Norte. Como cuarta hipótesis tenemos, el uso de rifabutina es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de radiografía de tórax en Lima Norte y su antagonista mismo, ¿no? Y como quinta hipótesis tenemos el uso de rifabutina es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de PCR en Lima Norte, y lo que nos esperaría pues es el uso de rifabutina que no es eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de PCR. Ahora, como variable vamos a tener la variable independiente, que vamos a hacer que la eficacia de la rifabutina se va a valorar en 4 pruebas, como le habíamos mencionado en las hipótesis específicas, en el estudio de baciloscopía, prueba de esputo, radiografía de tórax y la PCR. Todo esto nos va a indicar el grado de infección y propagación que va a tener esta bacteria Mycobacterium tuberculosis, que va a ser la causante de la tuberculosis misma en el organismo de los pacientes. Como variables dependientes vamos a tener en primer lugar a la tuberculosis, ya que esta se va a propagar a través del aire y es causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis. También vamos a tener lo que es la tuberculosis activa. Casi siempre se cura, pero sin tratamiento va a resultar ser fatal. Luego vamos a tener infección de tuberculosis latente. Los gérmenes de la tuberculosis viven en el cuerpo, pero no lo enferman. Y como intervinientes vamos a tener las edades que se va a buscar pues, en una población mayor de 30 años y menor de 49 años, pacientes de ambos sexos. Comorbilidades no se van a aceptar, ya sea EPOC, diabetes, VIH, HTA. El índice de masa corporal, bueno, eso se va a medir de acuerdo a la delgadez normal, sobrepeso, obesidad, y la localización, ¿no? Que puede ser pulmonar o extrapulmonar. Respecto a la metodología, vamos a ver que el diseño de estudio va a ser una investigación primaria intervencionista tipo de ensayo clínico
monitorizado doble ciego con grupo de control, que va a tener una duración de estudio de 7 meses. La fase del estudio va a ser fase clínica 2. La población de estudio va a ser de 1.424 pacientes entre 30 a 49 años de la zona Lima Norte. El tamaño muestral va a ser de 302 pacientes adultos. La aleatorización y cegamiento va a ser un aleatorizado de 151 personas para un grupo experimental y las otras 150 para el grupo control. Bueno, como criterios de exclusión hemos puesto que va a ser los pacientes con diagnóstico de enfermedad crónica subyacente, como se le había mencionado, como diabetes, EPOC, mujeres gestantes, lactantes, pacientes que hayan tenido infección de tuberculosis previa, pacientes que poseen tuberculosis multidrogoresistente, pacientes con historia de tabaquismo, con trastorno de consumo de sustancias, con tratamiento de otras enfermedades, pacientes con enfermedades neurológicas o mentales, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que hayan tenido una intervención quirúrgica menor a 6 meses. Y en los criterios de inclusión tenemos a los pacientes que cuentan con más de 30 años y menor de 40 años, que tengan un diagnóstico de tuberculosis activa, pacientes de consulta externa pertenecientes a la zona Lima Norte y pacientes que estén dispuestos y puedan otorgar su consentimiento informado para participar en el proyecto de investigación y el seguimiento adecuado o el seguimiento con el mismo consentimiento firmado. Respecto a la técnica de recolección de datos, vamos a tener este grupo experimental y el de control. En el experimental, los 151 pacientes van a recibir comprimidos vía oral. En la fase 1 va a ser de 3 meses de HRV, 50 dosis por 7 días. En la fase 2 se le va a reducir un fármaco de la rifampicina y va a ser la rifampicina y va a ser de 100 dosis por 7 días. En la fase 3 va a tener una duración de un mes que también se le va a reducir las dosis a 35 dosis por 7 días. En el grupo control también se va a recibir vía oral. Para esta parte, en este grupo vamos a tener que se le va a usar el fármaco de rifampicina. En la fase 1 va a ser de 3 meses, va a recibir una dosis de 50 dosis por 7 días. En la fase 2 va a recibir 100 dosis por 7 días, se le va a aumentar. Y en la fase 3, que va a durar un mes, se le va a llegar a reducir a 35 dosis por 3 días. Ya, ahora proseguiremos con los aspectos éticos. Siguiente, por favor. Ya. En los aspectos éticos vamos a ver que nuestro trabajo de investigación se desarrolló más que todo asumiendo firmemente el respeto de la dignidad humana, sobre todo más que la protección de los derechos de los sujetos que estuvieron involucrados en el estudio. También la investigación recibió la aprobación por CIEM y se realizó según lo estipulado por el Código de Ética y Deontología del Colegio Médico, donde se respetan los 4 principios de la bioética, que vienen a ser la no maleficencia, la beneficencia, justicia y autonomía. De igual manera, también se han leído y se han comprendido la propia Declaración Helsinki de Asociación Médica Mundial para realizar este estudio. Además, se ha desarrollado un acuerdo con los procedimientos del centro donde se ha efectuado la investigación y con la legislación nacional en materia de ensayos clínicos en los seres humanos. Todos los procedimientos que hemos realizado durante la investigación estuvieron orientados más a garantizar el anonimato de los participantes. Fue una investigación sin riesgo, ya que no se emplearon técnicas ni métodos de investigación en la que se ejecutasen alguna intervención o modificación intencional a los participantes. Toda la información dada por el paciente solo fue empleada para alcanzar objetivos fines de la propia investigación. Y el propio consentimiento informado se obtuvo el 30 de junio de 2022 en el centro donde se desarrolló la investigación y que se le dio a cada participante en el estudio. Siguiente, por favor.
A continuación, ahora pasaremos a resultados. Ya. En primera instancia vamos a tener las variables demográficas que nos van a servir para identificar la eficacia de la rifabutina y cómo esta se va a influenciar. Vamos a tener tanto el grupo control como el grupo experimental. En el grupo control vamos a ver que los pacientes van a tener un esquema de tratamiento donde se va a incluir la isonicida, la rifampicina, etabutamol y piracinamida. En cambio, en el experimental va a ser lo mismo a comparación de que se va a cambiar la rifampicina por la rifampicina. Y es así como vamos a generar una comparación entre estos dos grupos. En la parte del gráfico 1.1 vamos a ver la distribución. A continuación vamos a pasar por los resultados. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Vamos a tener en primera instancia las variables demográficas, que vamos a medir tanto el sexo como la edad y también el estatus económicos que van a influir en el propio tratamiento. Acá vamos a medir tanto, vamos a tener dos grupos, el grupo control como el grupo experimental. En el grupo control se va a realizar el tratamiento tradicional que va a ser con rifampicina a comparación del experimental, que en este caso vamos a usar la rifabutina. Acá en esta gráfica sobre la distribución del sexo vamos a encontrar una simetría de resultados, teniendo con 97 participantes masculinos y con 54 participantes femeninos. En el siguiente gráfico, que viene a ser la distribución de la edad, sí vamos a encontrar diferencias, por lo cual en el grupo de control vamos a tener un predominio más que todo de la categoría de participantes de 30 a 40 años de edad, que van a ser un total de 76 pacientes. Con un restante de 75 que van a estar dentro de la categoría de 40 a 49 años de edad. En cambio, en el grupo experimental vamos a tener un predominio del grupo, bueno, en este caso de la categoría de 40 a 49 años de edad, que van a ser 83 participantes, y con un restante de 68 participantes van a ocupar la categoría de 30 a 40 años de edad. Luego también hemos medido la parte de la distribución del estatus propio económico de la persona, que en el grupo control hay más que todo un dominio del estatus económico medio, que va a ser con un total de 54 participantes, y el que le sigue sería el estatus alto con 49 participantes. Por otro lado, vamos a tener en el grupo control, donde el dominio más que todo se centra en el estatus económico bajo, siguiéndole el estatus económico medio con un total de 44 participantes. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, continuando con el análisis de los resultados, vamos a evaluar a través de estos gráficos lo que sería la eficacia a través de las fases de estudio, y también vamos a evaluar a través del chi cuadrado nuestras hipótesis, ¿no? En el gráfico 2.1, que vendría a ser para la variable TBC y radiografía, en este gráfico se puede apreciar que la evolución que ha tenido pues los pacientes, tanto del grupo experimental, como vemos en el gráfico, como del grupo control, ¿no? Con respecto al tratamiento, y sobre todo verificando a través pues de nuestra prueba radiográfica, ¿no? A su vez, este gráfico también nos va a mostrar que ha habido una mejoría con respecto a la respuesta, ¿no? De las lesiones, tanto de manera intermedia, que vamos a encontrarlo de un 69 a un 40% en la primera fase del grupo experimental, y a comparación del grupo control, ¿no? Que va a contar como que con la misma prevalencia de las lesiones intermedias. Con respecto a la fase 2, vamos a ver esta prevalencia, pero en un nivel bajo, ¿no? Que sería de 39 a un 20%, sobre todo en estas lesiones que se van a encontrar localizadas en esta radiografía, ¿no? En el grupo experimental, con un total de 57 pacientes,
pacientes, ¿no? A comparación, por ejemplo, de nuestro grupo control que va a manifestar, ¿no? Para lo que sería la fase de la prevalencia de lesiones a nivel con un nivel intermedio, ¿no? Y que va a representar un 54%, ¿no? Asimismo, también vamos a evaluar en la fase 3 donde vemos esta prevalencia, ¿no? Que se evidencia esta variación de las lesiones, ya que pues la tendencia de las lesiones intermedias van a volver a generar un total de 52 personas, ¿no? A comparación del grupo control que va a presentar pues una mejoría, ¿no? Que va a representar 58 pacientes con lesiones, en este caso, con un nivel bajo. Finalmente, en el gráfico inferior vamos a poder comprobar nuestras hipótesis, ¿no? Y lo vamos a comprobar a través de esta prueba de homogeneidad chi cuadrado de Pearson, donde se va a concluir que se va a aceptar la hipótesis, ¿no? Entonces, al nosotros aceptar nuestra hipótesis, vamos a decir que el uso de la rifampicina, de la rifabutina, va a ser eficaz pues en el tratamiento de los pacientes adultos, con tuberculosis activa en relación pues a la radiografía de tórax en Lima Norte. Siguiente diapositiva. Ya. Con respecto al gráfico 2.2, que vamos a tener acá las variables tanto TBC como baciloscopía, ¿no? En este presente gráfico también vamos a ver la evolución que han tenido los pacientes tanto en el grupo experimental como en el grupo control, respecto también al tratamiento, ¿no? En este caso vamos a verificarlo a través de la prueba baciloscopía. Entonces, decimos que en la fase 1 vamos a ver cómo luego del tratamiento experimental pues ha habido una mayor cantidad de personas, en este caso 78, con menor concentración de células en campo según la baciloscopía, ¿no? A comparación pues del grupo control que ha tenido una mayor concentración con 80 personas, ¿no? Y en este caso, con un reencuentro mayor de 10 células en cada campo, ¿no? Con respecto a la fase 2 también vamos a ver la misma situación que en la fase 1, ya que pues acá el número de personas con el tratamiento experimental va a tener como que una mejor respuesta, ¿no? Con respecto al número de células en la baciloscopía, es decir, que va a ser menor a 10 células en cada campo, ¿no? Y va a representar 80 personas, ¿no? Que pues a diferencia del grupo control va a presentar 88 personas que también van a tener esta concentración mayor de 10 células en cada campo de la prueba, ¿no? Y asimismo, pues también en la fase 3 vamos a ver esta prevalencia, ¿no? De 80 personas con concentraciones mayores bueno, en este caso, menores a 10 células en cada campo, ¿no? Y en el grupo control vamos a tener que el número de pacientes pues va a aumentar. En este caso, las concentraciones mayores a 10 células en cada campo en este caso van a representar 92 personas, ¿no? Bueno, a través de este gráfico podemos rescatar o evidenciar cómo es que se ha disminuido pues el grupo de personas cuyas concentraciones de células van a ser o eran menores a 10 campos, ¿no? Y que han pasado en este caso a tener mayores concentraciones. Finalmente, en el gráfico inferior vamos a poder comprobar también nuestra hipótesis a través de la prueba de homogeneidad chi cuadrado de Pearson, y donde también se va pues a aceptar nuestra hipótesis, es decir, que el uso de la rifabutina va a ser eficaz en el tratamiento de pacientes con tuberculosis activa en relación a nuestra prueba de baciloscopía en Lima Norte, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en el gráfico 2.3 vamos a tener las variables TBC y baciloscopía, ¿no? Donde también vamos a evidenciar la evolución que han tenido estos pacientes, tanto el grupo experimental como el grupo control, y vamos a verificarlo a través de nuestra prueba de PCR, ¿no? También vamos a evaluar en la fase 1, vamos a ver cómo el grupo experimental va a presentar 76 personas
con unos resultados altos, ¿no? Para la virulencia a prueba PCR. Y lo vamos a comparar con el tratamiento del grupo control, cuyos resultados nos indican, ¿no? Que va a haber 81 personas en un rango menor a esta virulencia. Asimismo, también se puede evidenciar que en la fase 2 va a haber esta prevalencia y también un aumento de estas personas en el grupo experimental. En este caso se van a evidenciar 82 personas con un rango alto. Y bueno, todo esto va a significar que va a haber una identificación de la virulencia, ¿no? Para este grupo de personas. Entonces, para el grupo control, donde solamente va a haber 80 personas con un nivel alto, pero también se va a evidenciar que va a haber como que una desmejoría, ¿no? En la fase 3, en este caso, en el grupo experimental va a haber una evolución, ¿no? De un total de 78 personas con un rango bajo, donde se evidenciaría, pues, que va a evidenciar una mejoría gracias a este tratamiento, ¿no? Y también en la gráfica inferior, pues vamos a ver, vamos a comprobar nuestra hipótesis a través del chi cuadrado y donde se va a concluir que se va a aceptar nuestra hipótesis, es decir, que el uso de la rifabutina va a ser eficaz pues en estos pacientes adultos con tuberculosis activa en relación pues a la prueba de PCR en Lima Norte, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Finalmente tenemos la gráfica 2.4 donde nos muestran también las dos variables, tanto TBC como frotis de esputo. Y pues nuestra gráfica nos muestra, ¿no? También la evolución que los pacientes pues han tenido, tanto el grupo control como el grupo experimental, y cómo ha sido tratado a través de, en este caso, de la prueba de frotis de esputo, ¿no? En la fase 1 vamos a poder evidenciar que el grupo experimental va a tener una mayor cantidad de personas, ¿no? En este caso representa va a representar 55 personas y cuyos resultados pues han tenido una cantidad incontable de colonias, ¿no? Y esto va a estar contrastado con el otro grupo de personas que han prevalecido en este rango, que van a ser en este caso mayores y van a representar a 57 personas, ¿no? También vamos a ver que en la fase 2 vamos a ver que el grupo experimental, en este caso el número de colonias, ha reducido, ¿no? Debido a que hay una mayor prevalencia con 55 personas, ¿no? Y que representan de 20 a 100 colonias en esta prueba de esputo, ¿no? A comparación del grupo de control, ¿no? Cuya prevalencia pues se evidencia más que todo en las colonias que van a ser incontables y también en este caso van a representar 56 personas, ¿no? En la fase 3 vamos a ver que también el grupo experimental se ha dividido las prevalencias entre colonias de 20 a 100 y también van a ser incontables y va a tener un total de 53 personas, ¿no? Para cada rango y que se va a diferenciar del grupo control cuya disminución de personas en las colonias incontables va a ser menor, ¿no? En este caso con 48 personas, ¿no? Y que es mayor con 55 personas de 20 a 100 colonias en la prueba de esputo. Y también esto vamos a finalizar comprobando nuestra hipótesis a través del chi cuadrado de Pearson, donde se va a concluir que se va a rechazar la hipótesis 1, ¿no? Entonces, si se rechaza nuestra hipótesis, se va a aceptar la hipótesis H sub 0, que nos va a indicar que el uso de la rifabutina pues no va a ser eficaz en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en relación a la prueba de esputo en Lima Norte. Siguiente diapositiva. Mm, Bueno, ahora vamos a ver la eficacia de la rifabutina en relación a los exámenes que van a ser la radiografía, eh,
la vaciloscopía, el PCR y el protisesputo, ¿no? En sí, esto lo vamos a dividir en los dos grupos, en el grupo experimental y en el grupo control, 151 personas cada uno. Y en cada grupo vamos a dividirlo en dos fases, fase 1 y fase 3, siendo fase 1 la fase inicial y fase 3 la fase final, ¿no? Entonces, en el grupo experimental donde se va a ver la eficacia de la rifabutina, vamos a ver a la radiografía y a esta radiografía la vamos a medir en porcentaje del daño en el tejido que está infectado por Helicobacterium tuberculosis. En sí, estos porcentajes van a ir de alto, medio y bajo, siendo alto de 70 a 100%, intermedio de 40 a 69% y bajo de 20 a 39%. En sí, en este gráfico de cajas y bigotes, vamos a ver pues, que el rango mínimo va a ser 20 y el rango máximo va a ser 100. En la fase 1, vamos a ver, o sea, la fase 1 que está en azul, vamos a ver que entre el 20 y el 35%, el 20 y el 35% del daño de tejido va a conformar el 25 o aproximadamente el 25% del, del 100%, ¿no? Luego vamos a ver que desde el 35 al 57% de daño de tejido va a conformar otro 25%, aproximadamente otro 25%. Del 57% al 81% o entre este rango de 57 y 81% va a conformar aproximadamente otro 25% de daño en el tejido y del 81 al 100% del daño en el tejido va a conformar otro 25%, aproximadamente otro 25%, ¿no? Ya, y luego en la fase 3 vamos a ver que del 20% al 35% de daño en el tejido va a conformar el 25 o aproximadamente el 25% del total, que del 35% al 52% va a conformar el 25% del total, aproximadamente el 25% del total, y del 52% al 75% del daño en el tejido va a conformar otro 25%, y del 75 al 99 va a conformar otro 25%. Ahora, con respecto al grupo control, o sea, el grupo de la rifampicina, vemos que en la fase 1 aproximadamente un 25% va a ir en el rango de entre 20% y 31% del daño del tejido. Otro 25% va a ir del 31 al 54% del daño del tejido. Otro 25% va a ir del 54 al 79% del daño del tejido. Y otro 25%, aproximadamente otro 25% va a ir del 79 al 100% del daño en el tejido. Esto es con respecto a la fase 1. Con respecto a la fase 3, acá vamos a ver que del 20% al 34% del daño del tejido va a conformar un 25%, o aproximadamente un 25%. Del 34 al 50% del daño del tejido va a formar otro 25%. Del 50% al 76% del daño del tejido va a conformar aproximadamente otro 25%. Y del 76% al 100% va a conformar otro o aproximadamente otro 25%. Siguiente, por favor. Ya. Ahora, con respecto a la vaciloscopía, también acá lo vamos a evaluar por grupos y por fases, ¿no? Por fases cada grupo. En sí, en la fase 1 vamos a ver que la vaciloscopía, que en sí esta va a ser evaluada desde un rango menor a 10 y un rango mayor a 10, siendo el mínimo 1 y el máximo 15, significando número de células de Helicobacterium tuberculosis de un campo. En sí, vamos a ver que de 1 a 5 células, o sea, unas 5 células de Mycobacterium de un campo van a conformar un 25%, de 5 a 9 células van a conformar otro 25%,
de 9 a 13 células van a formar otro 25%, y de 13 a 15 células van a formar otro 25%, y esto es con respecto a la fase 1. Ahora, con respecto a la fase 3 o la fase final, vamos a ver que del 1 al 5, que es parecido, varía un poco, del 1 al 5, de 1 a 5 células de Mycobacterium de un campo va a formar un 25%, de 5 a 9 otro 25%, de 9 a 12 otro 25% y de 12 a 15 otro 25%. Con respecto al grupo control, el grupo de la rifampicina, que también está dividido en fase 1 y fase 3. En la fase inicial, o sea, la fase 1, vamos a ver que un 25% va a estar conformado por el rango de 1 a 6 células de Mycobacterium de un campo. De 6 a 10, vamos a ver que es de 6 a 10, este rango va a estar, va a conformar un 25%, aproximadamente un 25% del número de células de Mycobacterium tuberculosis de un campo. Y otro 25% lo van a conformar 10 células, de 10 a 12 células de Mycobacterium, y otro 25, aproximadamente otro 25, lo van a conformar de 12 a 15 células, ¿no? Eso es en la fase 1. Y ahora en la fase 3 o fase final, vamos a ver que de 1 a 7 células van a formar un 25%, de 7 a 11 células van a formar otro 25%, de 11 a 13 células van a formar otro 25%, y de 13 a 15 células de Mycobacterium tuberculosis por un campo van a formar otro 25%. Siguiente diapositiva, por favor. Y ahora con respecto a la distribución del PCR, acá también lo vamos a medir con porcentajes, y vamos a ver que en la fase 1, en el grupo experimental, o sea, el grupo de la rifabutina, vamos a ver que hay un 25% que va a estar conformado por del 30 al 49%, otro 25% va a estar conformado por el rango de 49% a 70%. Vemos también que otro rango va a estar conformado por el 70% al 84%, y siendo 25 cada uno, es 25, ¿no?, por ciento del total, y 84 sí vamos a ver que este otro rango va a valer también 25%. Esto en la fase 1. Ahora, en la fase 3 vamos a ver que del 30 al 51% eh, va a significar 25% del total, del 51 al 68 va a conformar el 25%, otro 25% del total, de 68 a 86 va a conformar otro 25% del total, y de 86 a 99 va a formar otro 25% del total. Y vamos a ver que un 50% del total va a estar entre el rango de 49 y 84% en la fase 1, y en la fase 3 de 51 a 86%. Ahora, con respecto al grupo control y el grupo de la rifampicina, en la fase 1 vamos a ver que un 25% del total va a ir conformado entre el 30 y 45%, otro 25% entre el 45 y el 67%, otro 25% entre el 67 y el 84%, y otro 25% entre el 84 y el 100%, ¿no? Y el 50% del total va a ir conformado entre el 45 y el 84%. Eso en la fase 1. Y ahora en la fase 3 vamos a ver que el 30 y el 53%, entre el 30 y el 53% va a conformar el 25% del total, del 53 al 72%, otro 25%, del 72 al 85%, otro 25%, y del 85 al 100, otro 25%, aproximadamente otro 25%. Y vemos que el 50% del total va a ir desde 53 hasta 85%. La fase final o fase 3, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, por último, con respecto a la distribución del frotis de esputo, acá hablando primero del grupo experimental, en la fase 1, o bueno, primero, en el frotis de esputo lo que vamos a evaluar, o bueno, lo que se va a medir van a ser rangos de 20 a 100 colonias de células de Mycobacterium tuberculosis, de 101 a 200 colonias de células de Mycobacterium tuberculosis, y de 201 a 300 número de colonias de células de Mycobacterium tuberculosis, ¿no?
En sí el rango mínimo va a ser 20, el rango máximo va a ser 300, pero en la fase 1 en la fase 1 del grupo experimental va a ser 299. En sí, un 25% de este total va a estar conformado por 20 a 83 colonias de células. Otro 25 va a estar conformado por 83 a 167 colonias de células. Otro 25 de 167 a 238 colonias de células. Y otro 25 de 238 a 299 colonias de células. Esto en la fase 1. Y ahora en la fase 3 vamos a ver que de 20 a 77 colonias de células de micobacterio van a formar el 25%, de 77 a 245, a 145 van a formar otro 25%, de 145 a 224 números de colonias de células de micobacterio van a formar otro 25%, y 224 a 300 van a formar otro 25% del total del número de colonias, o sea, y esos 224 y 300 van a significar pues también números de colonias de células de Mycobacterium en tuberculosis, ¿no? Ahora, con respecto al grupo control, vamos a ver que este va a tener también grupo control en la fase 1, vamos a ver que el rango mínimo va a ser 22 y el rango máximo va a ser 300, y vamos a ver que un 25% o aproximadamente un 25% va a ir desde 22 a 79, otro 25% va a ir de 79 a 153, otro 25 de 153 a 237 números de colonias de células de Mycobacterium, y de 237 a 300 colonias de células van a pertenecer a otro 25% del total. Ahora, con respecto a la fase 3 o fase final del grupo control, o sea, el grupo de la rifampicina, vamos a ver que 20 a 81 colonias van a formar el 25% del total en esta fase. De 81 a 141 van a formar otro 25% del total en esta fase. De 141 a 230 van a formar otro 25% en esta fase. Y de 230 a 300 van a formar otro 25% en esta fase. Siguiente, por favor. Ok, continuando con la discusión de los resultados. Ya. Continuando con la exposición, seguimos con la discusión de los resultados. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a evidenciar que a partir de los hallazgos podemos aceptar la hipótesis alterna que menciona que el uso de la rifabutina va a ser altamente eficaz en el tratamiento de los pacientes adultos con tuberculosis activa en la zona de Lima Norte. Estos resultados van a guardar relación con lo que mencionan Rockwood, Cerrone, Barber, Hill y Posniak, ya que ellos en su estudio acerca de la rifabutina y el uso terapéutico en el caso de la tuberculosis, mencionan que la rifabutina va a ser un fármaco sumamente eficaz en este tratamiento, que también van a concordar con nuestra hipótesis general del presente trabajo, ¿no? Asimismo, vamos a llegar a deducir que la presencia de tuberculosis activa va a generar un mayor número de casos en pacientes masculinos, ya que según Ceballos, la frecuencia de anticuerpos en el sexo masculino va a ser menor, con un 42,8%, a diferencia de las mujeres que van a tener una frecuencia de 43,2%, pese a que la manera en la que hemos escogido la muestra ha sido aleatoria. Aún así podríamos percibir que hay una mayor concentración de pacientes masculinos que han sido detectados con tuberculosis activa, ¿no? Entonces también vamos a poder valorar que la presencia de tuberculosis activa va a ser mayor en un grupo de edad específico de entre 30 a 40 años, ya que según el MinSA la población con mayor riesgo de presentar tuberculosis va a ser de un rango de entre 18 a 50 años. Asimismo, la OMS también recalca que la tuberculosis va a afectar principalmente a los adultos en sus años más productivos, ¿no? Alrededor de entre los 25 a 40 años.
También vamos a poder deducir que la presencia de tuberculosis activa en el grupo experimental es mayor cuando hay un estatus económico medio, mientras que en el grupo de control hay un predominio en el estatus económico bajo, a pesar de que, como hemos mencionado en el caso de la edad, los pacientes han sido escogidos aleatorizados para cada uno de los grupos. Esta incidencia no van a coincidir con Muñoz, Rafael y Fernández, que mencionan que alrededor del 95% de los casos de la enfermedad de tuberculosis va a estar asociada a grupos con recursos económicos menores, ¿no? Así también como el 98% de las muertes que van a estar dirigidas en países que tienen escasos recursos. Ahora, respecto al tratamiento con... siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Respecto al tratamiento con rifabutina, se evidencia que con la prueba de radiografía, la eficacia que podría llegar a tener el grupo experimental, pues se ha evidenciado una prevalencia de lesiones que van a variar en la tendencia que va a intercambiarse y a comparación de un grupo control que va a presentar una mejora con un nivel de lesiones bajos. Entonces, esto se puede dar a diferentes respuestas tanto en el grupo de los pacientes como también en el caso de los estilos de vida que estos puedan presentar, ¿no? Y que van a intervenir siempre en la respuesta del tratamiento y que, bueno, va a ser diferente según el organismo de cada uno de los individuos, ¿no? Según Kim, menciona que una formulación de acción prolongada de rifabutina, en el caso de los ratones in vivo, según su experimentación que él había realizado, había dado como resultado que una sola inyección subcutánea de rifabutina prevenga eficientemente la infección por Mycobacterium tuberculosis, que es el microorganismo que genera la tuberculosis, después de la exposición al aerosol durante 4 meses. Además, van a tratar la infección aguda de Mycobacterium tuberculosis y van a prevenir la diseminación a otros órganos. Esto va a ser el reflejo de cambios morfológicos que hubo tanto en los lóbulos de los ratones, debido a que los ratones tratados con placebo presentaron lesiones blancas causadas por Mycobacterium tuberculosis, en cambio aquellos ratones que fueron tratados con la rifabutina, las lesiones no se encontraron presentes en estos. Continuando con la verificación de la evolución de los pacientes, tanto en el grupo control como experimental, respecto al tratamiento en la prueba de baciloscopía, Paz, Orlando y Hassanji mencionan que el diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis con el cultivo va a tener alrededor de 70 a 90% de sensibilidad, lo que nos van a también permitir ver la existencia de los bacilos en el contenido de la muestra. Entonces, en las diferentes fases hemos podido evidenciar la misma prevalencia de las concentraciones menores a 10 células por campo, según la prueba de baciloscopía, a comparación del grupo control que había incrementado estas concentraciones mayores a 10 células por campo. Entonces, recordemos que la vaciloscopía solo utiliza 0,01 mililitros de la muestra, efectuando extendidos de alrededor de 10.000 campos de microorganismos, de los cuales en el mejor de los casos solo van a leer de 100 a 200 campos. Y estas pruebas, estos cultivos nos van a permitir evaluar los resultados de la eficacia del medicamento porque va a haber una disminución de los campos en las muestras que se vayan a recolectar según las fases. A diferencia de la radiografía de tórax, que como habíamos evidenciado, no nos van a señalizar alguna lesión o la disminución de las lesiones, sino estas van a ser leves o se van a mantener. Pero en el caso de la virulencia contada por la vaciloscopía, pues hemos visto que ha habido una disminución significativamente con el tratamiento de rifampicina, a diferencia del tratamiento con el placebo, ¿no? Ahora, respecto al tratamiento verificado con la prueba de PCR,
va a ser importante esta evaluación, puesto a que va a favorecer y dar largas concentraciones de la verificación de las cargas bacterianas que pueden prevalecer dentro del organismo de la persona después del contagio, ¿no? Entonces, lo que mencionan Méndez, Álvarez y Pérez es que ha adquirido el caso de la PCR un gran valor dentro del diagnóstico y de la detección en general de agentes etiológicos y de sus genotipos, en el caso tanto de la virulencia, así como de la resistencia y de la gran sensibilidad y rapidez que pueden encontrarse. Entonces, en el tratamiento experimental no va a haber una evolución adecuada de la carga bacteriana, ya que se va a mantener en una misma concentración. Es por ello que se puede decir que la carga bacteriana va a tener una mejoría en el nivel de la última fase del tratamiento de rifampicina, ya que pese a que los resultados en las primeras fases podrían verse desalentadores, aún así este fármaco después de todo este largo plazo va a tener resultados favorables, ¿no? Aunque estos igualmente se van a poder modificar y van a depender de algunos factores que van a intervenir dentro del tratamiento de las personas, ¿no? Como ya lo había mencionado, los organismos son diferentes, los estilos de vida también van a intervenir y van a ser diferentes, ¿no? Y finalmente, con respecto a la evolución que tienen los pacientes, tanto del grupo experimental como del grupo control evaluados por el frotis esputo, se va a ver que el número de colonias que han tenido han ido en disminución tanto en el tratamiento de rifabutina a partir de la segunda fase del tratamiento y respecto a las personas que habían evidenciado como una alteración, luego pasaron a tener un número incontable de colonias. Entonces, vemos cómo va a haber una variación entre un grupo que ha tenido un número menor de 20 a 100 número de colonias en el frotis esputo, así como otro que ha tenido un número incontable según las variables, los rangos de esta prueba del frotis esputo. Entonces, esto podría deberse a la respuesta que tienen las personas al organismo, así como algunos sesgos que se pudieron haber dado, pero que en realidad van a poder controlarse si se va a tener un seguimiento estricto de dichos casos, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora, con las conclusiones, siguiente. Vamos a ver que la investigación realizada que determina que la eficacia de la rifabutina va a contribuir al manejo del tratamiento de la tuberculosis en pacientes adultos en la zona de Lima Norte. Y esto va a tener relación a través de las pruebas de radiografía de tórax, donde se había evidenciado una disminución de las lesiones pulmonares en cuyos pacientes se usó el tratamiento de rifabutina. Además, eso también se pudo evidenciar en la prueba de baciloscopía, donde se evidenció que hubo una disminución del número de células por campo en el esquema de tratamiento con rifabutina, así como también en la prueba de esputo, que se evidencia la disminución de los números de colonias que van a oscilar entre los rangos más pequeños dentro de los pacientes que también se habían tratado con rifabutina. Y estas pruebas también señalan a lo que serían los objetivos específicos del objetivo general, ¿no? Por otro lado, también esto no se puede sustentar en el caso de la prueba de PCR, que afirmaba en uno de nuestros objetivos que mediante esta prueba podríamos evidenciar la eficacia de la rifabutina. Sin embargo, esta prueba mostraba una incongruencia ya que la carga bacteriana que lanzaba en los resultados de tratamiento con rifabutina iba a generar como una señal de desmejoría en el paciente, pero que también asociamos a diferentes sesgos, a diferentes errores que pudieron generarse dentro de todo el ensayo, ¿no? Sin embargo, las pruebas anteriores permiten aceptar la hipótesis general planteada, ya que sí existe ante el uso de rifabutina una eficacia en el tratamiento de pacientes adultos con tuberculosis activa en Lima Norte, así como también hemos podido evidenciar a lo largo de todos nuestros resultados a través de las pruebas de chi cuadrado que vamos a aceptar la hipótesis alterna, ¿no? Que menciona que
la rifabutina va a ser eficaz en el tratamiento de pacientes adultos contagiados con tuberculosis activa en la zona de Lima Norte, ¿no? No obstante, esto no va a obviar el hecho de que existen otras dimensiones en las que podemos evaluar la eficacia de dichos medicamentos, así como otras pruebas que hemos pasado por alto, pero que también van a ser sumamente efectivas. Y también tendríamos que evaluar a futuro diferentes dosis o diferentes tipos de esquemas de administración en conjunto con diferentes otros fármacos que van a poder permitir que las investigaciones sean de alguna manera mejores en el futuro, ¿no? En tal sentido, el estudio de la eficacia de la rifabutina en pacientes adultos con tuberculosis activa de la zona norte permite demostrar un nuevo tratamiento alternativo para la tuberculosis que incluso tiene mejores respuestas que el fármaco de primera línea en el caso de la rifampicina, ¿no? Que fue nuestro fármaco placebo. Finalmente se necesitan más investigaciones que pues, nos permitan evidenciar nuevos fármacos para el tratamiento de la tuberculosis y así contribuir a la mejor calidad de vida de estos pacientes en todo el mundo, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, ok. Siguiendo con las explicaciones, vamos a tocar el tema de los anexos. En este caso, vamos a observar lo que es la tabla de tratamiento para lo que es la tuberculosis. Referente a nuestro tema, observamos lo que son los medicamentos que han sido parte del trabajo de investigación: isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol como primeras fases diarias, en el cual hemos usado dosis en isoniazida de 5 por 4, 5 miligramos por 4 y 6 kilos en dosis máxima diaria en 300 miligramos. Estas tablas, en este caso, estos esquemas fueron sacados de la guía del MINSA. Así también vamos a tener lo que es la rifampicina de 600 miligramos como dosis máxima diaria y la piracinamida en 2000 miligramos. En el último, lo que es el etambutol, 1600 miligramos. En segunda fase, 3 veces, se va a dar lo que es 3 veces por semana en dosis de 10 miligramos por kilo y la rifampicina en 10 igualmente y en una dosis máxima en 900 miligramos y 600 miligramos. Siguiente, por favor. Asimismo, también esquemas de tratamiento de tuberculosis sensible. Vamos a observar lo que es la nomenclatura del esquema que se representa en este sentido, ¿no? En números de cambio delante de las siglas indican lo que va a ser a los meses por el cual va a durar el tratamiento con los fármacos ya tocados, el cambio de fase y en el caso del subíndice va a explicar acerca de lo que son las veces por semana en la cual va a recibir los fármacos. Asimismo, también su ausencia indicará que es a diario. En la indicación para pacientes con tuberculosis y infección por VIH y SIDA, se va a dar en pacientes con tuberculosis pulmonar frotis positivo o negativo. Asimismo, también en pacientes con tuberculosis extrapulmonar, se va a dar en excepciones, compromisos miliar y el sistema nervioso central y osteoarticular. También se va a dar en pacientes nuevos o antes tratados, en algunos que hayan tenido recaídas y abandonos recuperados. Siguiente, por favor. Ya. Bueno, siguiendo con la explicación, vamos a tocar la parte de lo que es el consentimiento informado, en el cual va a detallar referente a lo que estamos tratando en nuestro trabajo de investigación, ¿no? Aquí se va a dar, vamos a explicarle a las personas de qué trata, qué posibles acontecimientos adversos puede llegar a tener, su participación de qué va a tratar
y todo referente a lo que consiste en nuestro trabajo, nuestro título de proyecto, en el cual va a ser la eficacia de la rifabutina en el tratamiento de tuberculosis en pacientes adultos de Lima Norte, ¿no? Siguiente, por favor. Como explicaba, también, o sea, a estar detallado lo que es su participación, qué riesgos puede llegar a llevar en el caso acepte ser parte de nuestro trabajo de investigación, ¿no? Siguiente, por favor. Asimismo, también va a tener la opción, en el caso pueda aceptar, llenar lo que es una ligera confirmación y detallando a qué es lo que se está entregando, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a tener lo que son nuestras referencias bibliográficas en lo que nos hemos basado en todo el trabajo de investigación. Gracias.